Buenas noches. Buenas noches también a nuestros amigos que están viendo este video. Esta noche vamos a tener la secuencia del tema que estudiamos la última vez y que tiene que ver con la idea o el concepto. Y más bien es una pregunta. ¿Será que el que ha nacido de nuevo, el que ha entregado su vida a Cristo, peca? ¿Falso o verdadero? ¿Cómo podemos conciliar nosotros la idea donde la Biblia dice que el que peca es del diablo? ¿Sí? ¿Han ustedes encontrado ese famoso texto y nosotros nos damos cuenta de que el Señor quiere que nosotros entendamos en verdad? Porque muchas veces yo recuerdo haber platicado con tanta gente que están a un paso de dar su vida a Cristo y no la dan por una razón. La mayoría dice, pero es que no voy a poder cumplir. ¿Sí? ¿Han escuchado esa frase? O es que no voy a ser fiel al Señor. Y tal pareciera que decimos, si pecamos, ya estamos lejos de Dios. Yo recuerdo un día a alguien que estaba comentando, dice, no, nosotros en el momento en que estamos pecando ya estamos perdidos. Aun cuando hayas entregado tu vida a Cristo, ya estás perdido. Fíjense que uno tiene que saber conciliar esta idea de que la persona que peca y de una manera obstinada, de una manera abierta, realmente está lejos de Dios, está alejando de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de amar a las personas, ¿sí? Porque la misma Biblia dice que Dios es amor. Es decir, el ser entero de Dios, el carácter de Dios es amor. Y haga lo que haga el ser humano, eso no puede cambiar el amor de Dios. Incluso, fíjense, les hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios ama al que está en la cárcel? ¿Sí? Entonces ahí viene la pregunta, ¿verdad? Si Dios ama al que está en la cárcel, quiere decir que los que están en la cárcel están por alguna razón, ¿verdad? Porque robaron, porque mataron, porque asaltaron, porque violaron, etcétera. Pónganle ustedes lo que gusten. ¿Por qué? Y algunos inocentemente, ¿verdad? Pero en su gran mayoría, los que están ahí es porque hicieron algo. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Será que Dios no los ama a ellos? Sí los ama. Por lo tanto, nosotros no podemos decir o no podemos tomar en cuenta el concepto de que cuando uno peca ya Dios te deja de amar. No. Dios sigue amando hasta el más vil pecador. Y esto es algo que está bien vertido en la Biblia. Mismo Jesús dijo, ¿verdad? Cuando dice que cuando Él venga y junte a las naciones, Él va a apartar a las ovejas de los cabritos, dice. ¿Y qué va a hacer? Dice, estuve en la cárcel y no viniste a verme, no me visitaste. Quiere decir que en la cárcel, aún en la cárcel, Él tiene cuidado de esa gente. Por lo tanto, el amor de Dios no se acaba con los criminales. El amor de Dios no se acaba con los violadores, con las prostitutas, con los homosexuales, con nadie. No se agota, porque Dios es amor. ¿Entendemos el punto? Es decir, y aquí viene esta idea, ¿no? 1 Juan 4:8 nos dice, vamos a buscarlo. Y este es uno de los versos más conocidos en la Biblia. Y sin duda alguna que el que lo expresa, el que lo escribió, es alguien que se empapó. Ya lo habíamos visto en el tema anterior. Aquellos que tengan oportunidad, vean lo que dice el primer capítulo de Juan, cómo comienza. Dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, el primero de Juan, lo que hemos palpado, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. Es decir,
Juan llegó a empaparse de Jesús a tal grado que él entendió que Jesús es amor, que Dios es amor. ¿Y cómo se le conoce a Juan? Como el discípulo del amor. Por lo tanto, él llegó a conocer tan de cerca a Jesús. Porque mismo Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Por lo tanto, San Juan se empapó de Jesús. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo dice la versión de ustedes? ¿No ha conocido o no conoce? A ver, ¿qué dice la versión de ustedes? Dice en inglés. Ajá. Dice, he who does not love does not know God, for God is love. Ajá. No conoce a Dios. Fíjense que es un asunto bien puntual, ¿verdad? Es decir, el que no ama no conoce a Dios. Y aquí podemos nosotros entender, el griego es bien rico en cuanto a la expresión, ¿sí? Es decir, cuando tú ves en la Biblia la palabra, en este caso, el que no ama, no conoce a Dios. El que está diciendo el que no está amando, el que no está conociendo a Dios. Es un asunto progresivo. Es un asunto que se mueve. Es un asunto donde hay actividad. Si tú estás amando a Dios, ¿qué quiere decir eso? Que lo estás conociendo. Si tú no estás amando a Dios, no lo estás conociendo. Si tú no amas a las demás personas, no estás conociendo a Dios. Así vengamos a la iglesia, así estemos todos los días que hay servicios, pero si no nos entregamos a Dios, nos estamos alejando de Dios. No lo estamos amando. Sin embargo, Él nos sigue amando a nosotros. Es decir, el amor de Dios nunca se va a agotar. Nunca. ¿Por qué? Porque Él es amor. El día en que se agote el amor de Dios, se acabó Dios. Pero la misma Biblia dice que Dios es amor y es eterno. Por lo tanto, el amor de Dios nunca se va a acabar. Lo hemos dicho en algunos otros temas, ¿verdad? Que aún con los impíos, Dios va a demostrar su amor. ¿De qué manera? Destruyéndolos. ¿Sí? Aún con los impíos que al final se van a perder y van a ser destruidos en el lago de fuego, y donde la Biblia dice que no les quedará ni raíz ni rama, serán cenizas, serán como la estopa, y serán como que nunca hubieran existido. Aún esas personas que un día van a desaparecer, van a morir porque Dios los amó. Dios no podría perpetuar la eternidad de esas personas, porque serían eternamente infelices, eternamente pecadoras. Imagínense vivir pecador para siempre. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿quién es eterno? ¿Cuántos eternos hay en este universo? Solamente uno, Dios. Por lo tanto, los impíos no pueden ser eternos. Dios los va a destruir. Y en esa destrucción Dios va a demostrar su amor. ¿De qué manera? Bueno, no quiero verte sufrir eternamente. ¿Sí? Simplemente te destruyo porque te amo. Porque te amo. Ahora, el cristiano que ha conocido a Cristo, ¿peca? ¿Peca o no peca? Realmente el cristiano que ha conocido a Cristo, peca. Pero en la Biblia dice el 1 de Juan capítulo 5, verso 2. Dice en 5:2,
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El cristiano que un día ha conocido a Cristo está consciente de que ha nacido a una nueva naturaleza. Y como ha nacido a una nueva naturaleza, antes el cristiano no tenía sentido de pecado, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando andaba lejos de Dios y que no le remordía la conciencia el haber hecho algo malo? Eso es no tener sentido de pecado. Sin embargo, cuando conoces a Dios, oye, hice mal. Ahora, ¿quién es el que te hace que tú experimentes esa sensación de que hiciste mal? El mismo San Juan dice que el Espíritu de verdad es el que nos guía a toda la verdad. Es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo es el que obra en nuestra mente, en nuestro corazón y nos dice, pecaste, pecaste. Antes, cuando andábamos sin Cristo, no había esa conciencia de pecado. No existía esa conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había transformado nuestro corazón. Pero aquel que ha sido perdonado, aquel que ha sido sumergido, ¿sí? Tanto en el agua, es decir, a través del bautismo, y ha entregado su corazón, su vida completamente a Cristo. Ahora es una nueva criatura. Mismo San Pablo dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero ¿qué pasa? Esa persona ahora que es nueva criatura, sigue teniendo carne, ¿cierto? Sigue teniendo ojos, sigue teniendo todos sus 5 sentidos. Aunque las mujeres dicen que tienen 6, ¿verdad? Sí, 8. Sí, algunas son demasiado vivas, ¿verdad? Se pasan de vivas. Sí, fíjense, aquí vemos nosotros que seguimos teniendo los mismos sentidos. Ahora, esos sentidos tienen que ser santificados, todos, por el poder del Señor. Pero fíjense ustedes que esa naturaleza no se termina en nosotros. Es decir, esa naturaleza sigue permanentemente en nosotros hasta el día en que Cristo venga. Y es ahí donde está la lucha del cristiano. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar diariamente en vencer esa naturaleza. Ahora, pero si tú dejas que esa naturaleza se vaya tras el pecado y haciendo lo que al enemigo le gusta que tú y yo hagamos, es entonces ahí donde estamos viviendo en pecado. Ahora, repito, Dios no nos deja de amar, nos sigue amando. Pero si abierta y obstinadamente nos alejamos de Dios y en ese punto nosotros dejáramos de existir, es entonces cuando nosotros estaríamos perdidos. ¿Sí? Ahora, pero si el cristiano en algún momento común de la vida, todos los días cometemos algún error, pero no, muchas veces no lo hacemos pensando, ¿cierto? A menos de que tú digas, sí, voy a engañar a mi esposo. Sí. O sea, ¿se dan cuenta? Ahí es donde nosotros comenzamos entonces a acariciar ese pecado. Pero en algún momento tú vas caminando, tienes un momento de ira, si dices una mala palabra, te pregunto, ¿estarás perdido eternamente por una mala palabra? San Juan mismo dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Es decir, la solución para ese pecado está en Jesús. El problema está que cuando no queremos ir a Jesús, aun cuando lo hayamos conocido, aun cuando nosotros digamos que somos cristianos y nos mantenemos perseverando haciendo aquello que es contrario a lo que Dios desea, es entonces ahí cuando nosotros podemos decir que estamos alejándonos de Dios. De ahí que San Juan dice, el que peca es del diablo. Es decir, el que se mantiene pecando, 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 obstinadamente pecando. ¿Qué es obstinadamente? Neciamente, perseverando en eso, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo.
esa persona hemos llegado a ser en ese momento esclavos de Satanás. Nos tiene esclavizados. Ahora, si tú dices ser cristiano y uno de estos días cometes un error, ¿eres esclavo del diablo? No. Es esclavo del diablo aquel que se vende constantemente y se entrega en las garras del enemigo y se olvida completamente de Dios. Se convierte en un esclavo. Pero eso no quiere decir que Dios lo ha dejado y que Dios ya no lo quiere seguir amando. Fíjense, esto es algo que nosotros como cristianos tenemos que entender realmente. Y aún, fíjense, aún cuando uno llegue a un punto en que se ha convertido en una obsesión en estar pecando, el Señor todavía nos puede rescatar ahí. ¿Sí? Nos puede rescatar. Mientras tengamos nosotros vida, tenemos la oportunidad de levantarnos, de correr hacia Cristo. A mí siempre me ha gustado la vida de Juan el apóstol. De todos los discípulos, pero el que me llama mucho la atención es Juan. Porque Juan, imagínense ustedes, caminaba con Cristo, andaba con Cristo, comía con Cristo, se sentaba con Cristo, y aún así tenía algunos pensamientos medio raros en su mente. Como aquel pensamiento, ¿se acuerdan ustedes? Cuando iban a Jerusalén, pero tuvieron que, por no tener que dar la vuelta, quisieron atravesar por Samaria. Jesús los mandó adelantito, a su hermano, a Jacobo y a Juan. Los mandó adelante, les dijo, corran y pregunten ahí en la ciudad si nos dan permiso de pasar. No vamos a hacer nada, simplemente pasar. Y se fueron estos muchachos. Y cuando llegaron ahí, les dijeron, no pueden pasar, ustedes son judíos. Y regresaron a donde estaba Jesús. Y le dijeron, Señor, no nos dejan pasar. ¿Qué quieres que hagamos? Que oremos para que les caiga fuego del cielo. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué pensamientos tenían ellos? Es decir, y ellos andaban con Jesús. Y aquí viene la pregunta, ¿estaban ellos perdidos? El Señor no los dejaría perderse. Estos muchachos tenían su lucha. Tenían la lucha que tú y yo tenemos cada día. Tener que vencer la carne. Pero fíjense, ese hombre que un día llegó a odiar a los vecinos, a los que tanto los odiaban a ellos, a los samaritanos, es el mismo que dice, el que no ama no conoce a Dios. Es decir, él llegó a entender que para poder mantenerse en pie, para poder dar fruto de vida, para poder en verdad experimentar la salvación en su vida, tendría que rendir todo eso que hay en la vida. Los malos deseos, los malos pensamientos, todo lo que tenemos en nuestro corazón, el odio, el orgullo, la avaricia, la codicia, todo eso. Fíjense ustedes, y hablando de codicia, que mismo San Juan y su hermano fueron y le dijeron a la mamá, mira, Jesús va a establecer su reino. Diles que nos dé la oportunidad de estar sentados al lado de él, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y fue la mamá Salomé y le dijo, Señor Jesús, queremos pedirte algo. Y Jesús le dijo, a ver. Dice, mira, cuando establezcas tu reino, quiero que Juanito y Jacobito estén a tu lado cada uno de ellos. Noten ustedes, ¿qué problema tenían ellos ahí? Querer ser más que los demás. ¿Andaban con Jesús? Sí. ¿Tenían todavía ese problema? Sí. Pero ellos estaban en un caminar progresivo. Es decir, la vida cristiana de ellos iba en avance. Cada vez que caían, se levantaban y se mantenían delante del Señor firmes. Y ese es el secreto, sin duda alguna, que San Juan tuvo. El llegar a ser un seguidor de Cristo, lo contempló a tal manera que fue transformado. Y es algo que puede pasar con nosotros.
¿Sabían ustedes que mediante la contemplación es que nosotros somos transformados? ¿Sí? Ese es un principio. Todo lo que contemplamos nos transforma. A mí me asombra, fíjense, a mí me llama la atención cómo nosotros que somos hispanos, te vas a algún lugar de Latinoamérica y estás nada más un año ahí y te vas a dar cuenta de que tu hablar cambia. Te vas a Argentina y al año vienes hablando como argentino. ¿Sí? ¿Sí? Te vas a El Salvador, a rato vienes hablando como salvadoreño. Vienes hablando como salvadoreño. Fíjate, te vas a algún... ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, es que estamos metidos, ¿verdad? Estamos contemplando nuestro alrededor, estamos interactuando con ello. ¿Qué pasa? Nos empapamos de ello y ahora somos transformados. Mediante la contemplación. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que viene a nuestra mente, a nuestro ser, nos llega a transformar. Tanto para bien como para mal. ¿Cierto? Júntate con alguien que se la pasa diciendo malas palabras. ¿Qué va a pasar? Al ratito, sin darte cuenta, ya las tienes en tu repertorio también. Es un francés bien pulido. ¿Sí? Y se te va a hacer tan común, porque se te ha hecho tan común escucharlas. E incluso de repente hasta se te va a salir una. ¿Por qué? Porque mediante la contemplación es como nosotros somos transformados. Ahora, ¿el cristiano peca? Sí peca. Y el cristiano no va a dejar de pecar hasta el momento en cuando Cristo venga. Sí. Y aquí viene una pregunta obligada. ¿Se puede vivir una vida sin pecar? Sí se puede en la medida en que estemos cerca de Cristo. ¿Sí? En la medida en que estemos cerca de Cristo vamos a dejar de pecar. Más cerca estamos, más somos transformados. Más lejos estamos, también estamos transformándonos en un seguidor del enemigo de Cristo. Así que es un asunto de causa y efecto. ¿Sí? ¿Quién está en nuestra vida? ¿Quién está en nuestro corazón? Si el enemigo está dominando nuestra vida, ciertamente vamos a caminar como él. Pero si permitimos que Cristo more en nuestro corazón, vamos nosotros entonces a ser triunfadores, vamos a salir más que victoriosos como cristianos. Ahora, para concluir, quiero leerles algo que encontré, que es interesante pensar cómo piensa la demás gente. Fíjense, dice aquí que el 20 de abril de 2007, la Convención Theological International de la Iglesia Católica, bajo el pontificado del Benedicto XVI, decidió eliminar la creencia del limbo. ¿Qué es el limbo? Limbo. Comúnmente decimos, anda en el limbo, que anda perdido allá en el... Pues miren, fíjense, dice aquí, que, a ver, ¿dónde me quedé? Decidió eliminar la creencia del limbo, dice, lugar donde según la tradición católica multisecular, iban a parar los niños que morían antes del bautismo. De ahí que aquella persona que nace, tiene que ser bautizado, pero así a los días de nacido lo bautizan. ¿Por qué? Porque está la creencia de que si ese niño se muere, ¿a dónde se va? Al limbo. Se iba. Pero como ya dijo el Papa que no existe, entonces nunca se fue. Es interesante esto, ¿verdad? Dijo que nunca existió. Entonces, ¿a dónde se fueron? Bueno, eso cabe para un estudio más profundo. Ahora dice que van a parar ahí aquellos que no son bautizados.
condenados por todas las penas atribuidas al pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El de Adán y Eva. Adán y Eva comieron de la fruta, por lo tanto, yo tengo el mismo pecado de Adán. Hay cierta verdad ahí de que como pecador Adán y Eva, bueno, nosotros ahora nacemos, pero fíjense, nacemos nosotros con una propensión al mal. Les pregunto, y ustedes me van a decir, cuando nace un niño, ¿nace pecador o no nace pecador? Ahora, ¿practica el pecado o no lo practica? ¿Sería justo Dios de destruir a ese niño y matarlo? Entonces quiere decir que el pecado original no tiene efecto en alguien que no ha pecado. Fíjense que Dios es justo. Y ese es el concepto, que es contrario a lo que nosotros creemos. Realmente un pequeño no se pierde. ¿En qué momento una persona se pierde? Díganme ustedes. ¿En qué momento un ser humano se pierde? Cuando deja a Dios. Cuando ha conocido a Dios y no lo ha aceptado. ¿Cierto? Cuando ha tenido un concepto de Dios y no se rinde a Él. Un conocimiento de Dios y no se rinde a Él. Pero ¿qué culpa tiene un niño de 3, 4 años, 5 años? Que todavía no conoce muchos conceptos acerca de lo que es la salvación. ¿Se perderá eternamente si un día se muere? No. Ahí vemos nosotros la justicia de Dios. Y esta es la idea contraria al pecado original que la Iglesia Católica propone. Es decir, realmente un niño que no ha sido bautizado, Dios no necesariamente lo va a destruir. No. Dios destruirá a aquel, y es un principio bíblico, a aquel a quien se le dio más, se le demandará más. Las personas van a salvarse o van a perderse de acuerdo a la luz que hayan recibido, ¿cierto? Y el uso que hayan hecho de esa luz que hayan tenido. Por lo tanto, un niño que en algún momento no ha tenido el conocimiento de Dios, no se puede perder. No se puede perder. De ahí que nosotros, cuando hemos llegado a conocer a Cristo, tenemos que ir en una línea progresiva, conociéndolo a Él, entregándonos a Él. Por eso en esta noche quiero concluir diciéndole lo siguiente. Si tú te has entregado a Cristo, has cometido un error, no estás perdido. Si te levantas hoy, estás progresando, estás caminando hacia la vida eterna con Cristo Jesús. El problema del pecador es que cuando se cae, se va hundiendo y no quiere salir de ahí. Sigue acariciando aquel pecado, a tal grado que en verdad se convierte en un esclavo del enemigo. Si este día tú y yo hemos pecado, lo único que tenemos que hacer es lo que dice San Juan. Vente a los pies del Señor Jesús, confiesa tus pecados y Él te va a perdonar. Quiere el Señor que nosotros aprendamos a vivir la vida cristiana sin condenación. Que aprendamos a vivir la vida cristiana dependiendo constantemente de Cristo. Este es el secreto de la vida cristiana. Hay personas en las iglesias, en todas las iglesias, de cualquier denominación, está esa banca donde se sientan los jueces de la iglesia, donde se sientan los fariseos de la iglesia, que cuando alguien ha cometido error, ¿qué le hacen? Lo condenan, lo critican, e incluso quisieran que nunca más se pararan en la iglesia. Pero quiero decirles una cosa, la iglesia es un hospital de enfermos espirituales. Los hospitales no existirían si no existieran los enfermos. Las iglesias no existirían si no existieran los pecadores. Pero como existen pecadores, existen las iglesias para poder mantenerlos y atraerlos hacia Cristo y mantenerlos así hasta la venida de Cristo. Quiere el Señor que tú y yo nos mantengamos delante del Señor, caminando con Él. Y fíjense,
Pónganse a pensar ustedes, cuando uno llega enfermo al hospital, no te dan dependiendo de la enfermedad, ¿verdad? No te dan de alta. Imagínense ustedes, tienes una enfermedad que digamos que te podría ser mortal. ¿Qué te hacen? Te dicen, tienes que quedarte aquí. Es más, ya no te puedes ir hoy a tu casa. Y ahí vas a estar en una progresión de sanamiento, ¿cierto? Un sanamiento progresivo. Si tú dices, no, ya me quiero ir a mi casa, te vas a tu casa, te puedes morir. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que mantenerte aquí, sanando todos los días, progresivamente, para poder estar sano para el día cuando Cristo venga. Quiere el Señor que tú y yo sigamos caminando de una manera progresiva hacia Cristo y no progresiva hacia el lado contrario del enemigo, perdón, hacia donde está el enemigo, dándole la espalda a Cristo y perdiéndonos. Que Dios les bendiga, que podamos disfrutar de esta noche y de la salvación que hay en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos invitas a depender de ti y a hacer a un lado, Señor, aquello que más nos agobia, que es el pecado. Permítenos entender tu amor, que tú estás dispuesto a recibirnos con tus brazos extendidos, sin importar lo que hayamos hecho. Ayúdanos, Señor, a entender también de que tú nos amas y que por amor a ti nosotros debemos mantenernos firmes para el día de la redención, limpios, sanos, con un corazón dispuesto a obedecerte, y ayúdanos a mantenernos así, Señor, para ese día. Acompáñanos en esta noche. Gracias por todo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.